Hola, yo soy Blas y esta es mi biblioteca ecléctica. Hoy voy a hablar del libro de Christine Hanna, Los Cuatro Vientos. Yo anteriormente de esta misma autora leí El Ruiseñor, que fue un libro maravilloso, fantástico, me gustó muchísimo, un libro encantador que hace fuertes a las mujeres, además hace hincapié en la fortaleza y el crecimiento personal de las mujeres, y con este me ha pasado un tanto de lo mismo. Hace mucho hincapié en el crecimiento personal y la fortaleza de las mujeres, les da una personalidad creíble realmente, pero muy precisa, muy fuerte, con unas personalidades importantes. ¿De acuerdo? A ver, el argumento de este libro, de Los Cuatro Vientos, es que la protagonista, que se llama Elsa, es una chica de una familia bien, en Estados Unidos en los años 30. Entonces ella vive con sus padres, sus hermanas, tiene dos hermanas pero están casadas, y ella, por decirlo de alguna forma, es la oveja negra de la familia, porque es muy delicada, enfermiza. De niña tuvo un problema de corazón y el médico le dijo que solo la condenaba de por vida, y entonces la trataban como tal, como si no pudiera, pues eso, como si no pudiera vivir. Entonces tenían claro que ella iba a estar el resto de su vida en casa con sus padres y que ella pues no podía ni moverse de allí. En cambio, sin embargo, ella pues leía y tenía muy claro que ella quería tener una vida fuerte, una vida que tuviera algo importante con el que aportar, y se sentía por dentro fuerte y quería irse, quería conocer mundo, quería sentirse persona. Entonces le dijo a sus padres de irse a estudiar a la universidad, y sus padres se rieron de ella prácticamente y le dijeron que no, que ella, donde su lugar estaba en casa, y que no dijera tonterías. Entonces ella se sentía, pues eso, una persona además poco querida, una persona poco valorada y una persona incluso fea, ¿de acuerdo? Entonces ocurrió que una de las veces, como acto de rebeldía, salió por la noche sin decirle nada a nadie y conoció a Tony, a Anthony, un jovencico más joven que ella. Entonces con Anthony quedó varios días y con él se sentía pues que le gustaba a alguien, que le importaba a alguien, y tuvo la mala suerte o la buena suerte, creo que en este caso sería la buena suerte, de quedarse embarazada de Anthony. Lógicamente, cuando sus padres se enteraron de lo que ocurría, la echaron de casa y la llevaron a la casa de Anthony, a la casa de los padres de Anthony, porque él era muy jovencico, y la dejaron allí para que, pues eso, para que al echarla de casa, para que la cuidara alguien, si querían, o si no querían, ya se desentendieron de ella. Eh, mm, Ella se sintió desde el primer momento que formaba parte de algo. Entonces ella se sentía, pues eso, que estaba con Anthony, con el hombre que quería. No se sintió en ningún momento, oh Dios mío, mis padres me han dejado tirada, sino todo lo contrario, se sintió que formaba parte de algo. Y realmente formó parte de algo, porque en los padres de Anthony tenían una granja de cereales y tenían una vida, la acogieron bien, al principio con un poco de reticencia, luego ya, sin embargo, la acogieron como una hija, y entonces ella se sentía en su propia, con una familia, ella se sentía que formaba parte de una familia. Y allí pues tuvo a sus hijos, a Loreda y a Anne. Anne era muy pequeño, Loreda un poco mayor, y que fueron creciendo, van creciendo a lo largo del libro. Entonces llegó la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, que fue una época que en el este de Estados Unidos no llovía, no hubo, había tormentas de arena,
o tormentas de tierra, no podían crecer los cultivos y sin embargo a lo que en California pues había grandes, sin embargo pues estaba muy boyante. Entonces empezaron a caer octavillas sobre lo bien que se estaba en California para que la gente fuera allí a cultivar y emigrar a aquella zona porque le hacía falta gente. Anthony, viendo que no avanzaba en la vida porque tenía muchos sueños, de grandeza o de irse a Hollywood o de ser alguien, porque no pude ir a la universidad debido al embarazo de Elsa, pues se fue, los abandonó justo en el peor momento, justo en el momento en el que las granjas de aquella zona, de la zona este de Estados Unidos, de Texas, Oklahoma, etcétera, pues se venían abajo por la falta de lluvias y se estaban arruinando. Elsa, sin embargo, pues tanto Elsa como sus suegros, pues hacían todo lo que podían y tenían fe en que algún día volvería a llover y algún día volverían a crecer otra vez todos los cultivos, pero no llegaba nunca la lluvia. Estaba constantemente pues con tormentas de arena tremendas que hacían daño además tanto a los cultivos como a las personas, porque ellos respiraban arena, respiraban tierra. Entonces los animales también morían por la misma causa. No había agua tampoco, tenían que racionarla y lo pasaron bastante mal. Entonces, en una ocasión de tormenta de arena, el hijo pequeño de Elsa, de Anthony también, hubo que ingresarlo porque ya se asfixiaba, ya no podía más, tenía los pulmones llenos de tierra. Y decidió Elsa, con mucho dolor de su corazón, porque ella sentía que la granja era su lugar, el lugar donde ella se había realizado, donde ella quería morir, pues Elsa decidió que se tenían que ir y que el lugar era, lógicamente, irse a California. Los suegros estuvieron de acuerdo, pero ellos también querían irse, o sea, Elsa creía que ellos querían irse y ellos prepararon toda una furgoneta pues para hacer la peregrinación hacia California. Pero en el último momento los suegros dijeron que no iban, que no querían, ellos no querían abandonar el lugar desde que les había dado de comer toda la vida y por el que habían luchado siempre. Ellos eran italianos y emigraron a Estados Unidos para estar mejor, formaron esa granja y no querían dejarla. Así que Elsa se fue con sus hijos en una furgoneta, con todos los enseres por tener una nueva vida allí. Pero en California no encontraron lo que ellos pensaban cuando llegaron, porque eran los años 30, como ya he dicho, en la Gran Depresión. Entonces la emigración que hubo fue muy fuerte y entonces ya los inmigrantes vivían allí hacinados unos contra otros, no había trabajo suficiente, ya estaba aquello lleno. Los primeros tiempos de la emigración fueron buenos, pero ya los siguientes tiempos, en la época en la que llegó Elsa, pues tenían que vivir en tiendas de campaña y en unas condiciones paupérrimas de vida, una vida horrible. Pero aún así Elsa pues encontró trabajo, hacía lo que podía, ¿de acuerdo? Y también empezó en esa época a tener una voz más alta lo que es el comunismo y lo que son en Estados Unidos el comunismo, pero un comunismo de ayuda a los trabajadores, porque a los trabajadores no se podían sindicar, no tenían ayuda de ningún tipo y claro, los terratenientes se aprovechaban de eso. Entonces el comunismo empezó a despuntar y ahí pues me voy a quedar porque si no me cuento lo que es la novela completa y la estropeo, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que merece mucho la pena leerla, porque estamos hablando de una novela en la que los protagonistas son protagonistas fuertes, porque no tenemos solamente
a Elsa, sino tenemos a su hija Loreda, que es una mujer fortísima también, bueno, una niña, porque estamos hablando de que cuando emigran, Loreda tiene 13, 14 años, sin embargo tiene un carácter muy fuerte, un carácter muy obstinado y que tiene muy claro lo que quiere, ¿de acuerdo? Luego también otra mujer muy fuerte es su suegra, Rose. La vemos también como una mujer muy fuerte que defiende su granja y que trabaja para sacarla adelante sin quejas y sin problemas. Entonces, la verdad es una novela, en lo que se refiere a la mujer, pues muy significativa, la verdad. Que la narración es maravillosa, engancha, es una narración que te hace pues sufrir, llorar, reírte. Es la autora Christine Hanna, la verdad es que siempre te provoca eso, pues, pues eso, que te hace sentir con sus palabras, con su narración, te hace que te puedas empatizar con cada personaje en cada momento, con el sufrimiento de cada, de cada momento, con la alegría que tienen por las pequeñas cosas, pequeñas alegrías que tiene la vida. El amor también es muy importante en esta novela. No es una novela desde luego romántica, pero sin embargo el amor que es de los padres, o sea, de padres e hijos, de madres e hijos, las amistades tan fuertes que se hacen entre ellos, entre las personas que se van conociendo y eh, que van sufriendo lo mismo. En el camino van conociendo personas que hacen lazos muy fuertes, de amistades y de ayuda, unos ayudándose a otros, todo eso se siente también pues la sensación de no poder hacer nada, de las sensaciones malas también, te las hace sentir de cómo se aprovechan la gente que puede y que tienen esos momentos más, cómo se aprovechan de los que tienen menos y de los que no pueden hacer nada. Mm, la verdad es que Christine Hanna a mí me gustó mucho ya, como he dicho, en El Ruiseñor, y en esta novela pues un tanto de lo mismo. Siento lo mismo que sentí en la otra. Son novelas inolvidables, tanto la una como la otra. Por lo menos son las que yo he leído de ella y son novelas inolvidables. La autora hay una nota en el libro que hace la autora al final, que creo que tendría que leer para que os hagáis una idea del momento histórico que estaba viviendo Estados Unidos, Norteamérica, en esos momentos, ¿de acuerdo? El 16 de septiembre de 1936, en una de sus charlas junto a la chimenea dirigidas al país, el presidente Franklin Delano Roosevelt dijo: «Nunca olvidaré esos trigales tan devastados por el calor que no se pueden cosechar. Nunca olvidaré la sucesión interminable de campos de maíz malogrado, sin grano y despojado de sus hojas, porque lo que respetó el sol se lo llevaron los saltamontes. He visto pastos tan secos que ni con 20 hectáreas se alimentaría una vaca». Y sin embargo, que nadie piense ni por un momento que el desastre en estas regiones azotadas por la sequía es irreversible, ni que el panorama que he descrito vaya a suponer la despoblación de estas áreas. Ni la tierra agrietada, ni el sol tórrido, ni el viento abrasador, ni los saltamontes van a ser siempre adversarios a la altura de los indómitos granjeros y ganaderos americanos y sus mujeres e hijos que han seguido adelante en tiempos desesperados y nos han inspirado con su autosuficiencia, su tenacidad y su coraje. A sus padres correspondió asentarse en estas tierras y ellos a conservarlas. Es tarea nuestra ayudarlos en su lucha. Son su tenacidad y su coraje, autosuficiencia, palabras que describen a la generación más grande de todas en Estados Unidos. Palabras que se quedan grabadas y que tienen un hondo significado. ¿De acuerdo? Esto es una nota que hace la autora al final del libro que quería compartir con vosotros para que vierais cómo era la situación realmente, porque
al basarse en hechos reales, pues quería que vierais lo que realmente estaba sucediendo, ¿de acuerdo? En lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues en caso si habéis leído alguna de estas novelas o me queréis comentar algo, pues como siempre, en la cajita de abajo me dejáis comentarios, me dejáis algo para poder, pues eso, para poder opinar y leed mucho.